Bem, estamos aqui no 8º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica e, nessa oportunidade, com outro convidado muito especial, o economista argentino Iván Carrino, que vai falar sobre a política econômica argentina e os resultados dela atualmente. Iván, muito gusto. ¿Cómo se puede caracterizar la política económica argentina en ese momento? Bueno, te diría que la política económica implementada en este último tiempo en Argentina, desde diciembre en adelante, es una política de carácter ortodoxa, liberal, que apunta a incrementar el nivel de libertad económica de los argentinos. Argentina atravesaba un problema muy grande de inflación, un problema muy grande de deuda pública, una prima de riesgo altísima, una economía estancada hace 10 años, incluso en declive, ¿no? Cayendo fuertemente. Y lo que hay que hacer cuando tenemos esos problemas es achicar el déficit fiscal, bajar el gasto público e intentar desregular y privatizar la economía. Por eso digo que esto se enmarca en una devolución de la libertad económica a los argentinos. Y el presidente Milei es alguien que está muy convencido de estas ideas, ha estudiado economía, ha leído a grandes pensadores liberales como Ludwig von Mises, Hayek, Friedman, Rothbard, y la verdad es que está inspirado de esas ideas, tiene una gran capacidad de liderazgo, tiene una personalidad muy extrovertida y que ha logrado captar el apoyo de la gente, y eso le ha permitido avanzar en esta propuesta liberal, ¿no? A pesar de mucha resistencia institucional, el Congreso, la oposición, él tiene un partido pequeño, pero bueno, se ha avanzado bastante. Hoy Argentina es el único país de América Latina que tiene superávit en las cuentas públicas, un poco por necesidad, porque no te queda otra si estás en nuestra situación, pero también por la voluntad del gobierno, ¿no? Y de avanzar en este sentido. Así que, bueno, ha sido duro, los primeros meses fueron complicados, obviamente eso era esperable y era predecible, pero hoy en día se están viendo resultados alentadores. La inflación ha bajado, la economía comienza a recuperarse, el salario promedio también. Entonces, bueno, estamos viendo lo que los liberales esperábamos ver de un ajuste tradicional inspirado en ideas de libertad, que es costos de corto plazo y beneficios en el mediano y esperemos en el largo, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar sobre los resultados, pero tú ya hiciste un buen resumen. Pero entonces aprovecho de preguntarte cómo lo están haciendo con el dólar, con las cuentas externas, porque había la propuesta de dolarización, pero no fue posible implementar la dolarización. Entonces, ¿cómo lo están haciendo con las cuentas externas, que era también un problema económico importante en Argentina? Bueno, en ese sentido, claro, Milei planteaba al inicio, o en su campaña, fue bastante radical en sus propuestas. Planteaba, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, que iba a tener como resultado la dolarización de la economía, ¿no? Por eso digo que el plan fue mucho más ortodoxo de lo por ahí esperado o de lo que se planteaba en la campaña, ¿no? Fue un plan más tradicional, que intenta solucionar el problema del dólar, y ahora voy específicamente ahí, pero controlando la cantidad de dinero y ajustando las cuentas públicas, ¿no? Porque cuando uno tiene poco déficit fiscal, entonces el Banco Central no tiene que emitir dinero para financiar. Entonces el tipo de cambio ya no es un problema de que todo el tiempo está a punto de saltar, ¿no? Ahora, específicamente en la cuestión de las cuentas externas, claro, Argentina tenía un problema, y lo sigue teniendo muy aminoradamente, que era el tema del cepo cambiario, ¿no? O sea, Argentina tenía dos tipos de cambio. Un tipo de cambio oficial, decretado por el gobierno, que en noviembre era de 300 pesos por dólar, y un tipo de cambio de mercado libre, paralelo, en el mercado negro, que en su momento costaba 1.000 pesos por dólar. Claro, ¿eso qué genera? Un fuerte incentivo a importar y un fuerte desincentivo a exportar. Y además, impide que venga la inversión extranjera. Porque si yo tengo $1 para invertir en Argentina, me van a dar 300 pesos en lugar de darme 1.000, y lo que verdaderamente vale el dólar es 1.000. Entonces el gobierno de Milei, el 13 de diciembre, o sea, 3 días después de asumir,
hizo que el dólar oficial pasara de 300 a 800. O sea, sinceró fuerte, parcialmente, pero fuerte, el valor del dólar oficial y achicó la diferencia cambiaria. Luego, con el correr de los meses, la diferencia cambiaria volvió a ser del 50%. O sea, estaba en el 200%, bajó al 10% y subió al 50%. Y ahí el gobierno endureció más la política monetaria, fundamentalmente, y tuvo cierto éxito en el Congreso, en aprobar ciertas medidas que tenían que ver con lo fiscal. Entonces ahí empezó a bajar el tipo de cambio paralelo y hoy la brecha, hoy la diferencia cambiaria es de menos del 10%, está por el 10% de vuelta, ¿no? Entonces hoy el problema externo no es tan grande como era antes, porque no tenés esa distorsión, ¿no? Además de que si las cuentas públicas están en orden, uno puede tener, ahí nos vamos a poner técnicos, ¿no? Pero uno puede tener un déficit de la cuenta corriente sin que eso sea problemático, porque eso se va a ir financiando con capitales genuinos que vengan del exterior a invertir, y eso es lo que va a pasar en Argentina. Argentina va a ir a un déficit de cuenta corriente, pero si hacemos las cosas bien va a ser un déficit sostenible en el tiempo, que va a generar crecimiento, inversión, porque va a venir de la mano de la inversión privada, ¿no? A aumentar la productividad de la economía. Excelente. Y para terminar, porque esto del ajuste fiscal es largo, ¿cuáles son los desafíos, según tu visión, a que el ajuste y toda la mejora económica sigue avanzando? Bueno, hay múltiples desafíos, digamos. Las cosas han mejorado, el riesgo país ha bajado, por ejemplo, pero sigue estando en 800 puntos básicos, cosa que para el promedio de la región sigue siendo un número alto. Es decir, que todavía hay dudas respecto de si la deuda pública puede pagarse o no. O sea que ahí ya también hay un primer problema. Luego, ha habido inflación y el dólar, producto de la mejora de la confianza y demás, el dólar paralelo, el dólar libre, se ha mantenido muy estable, con lo cual estamos con una moneda fuerte. Y está buenísimo tener una moneda fuerte, pero necesitas una economía muy, muy libre que pueda ajustar lo que no va a poder ajustar el tipo de cambio, ¿no? Ahí hay un desafío económico. Esos dos son desafíos económicos, técnicos, concretos. Pero después hay muchos desafíos políticos. O sea, estamos en un país con una cultura redistribucionista, intervencionista, muy reguladora, muy de mirar al Estado para que resuelva los problemas. Y por lo menos hasta donde yo entiendo eso es algo más bien cultural. No tiene que ver con un partido político en particular, sino con prácticamente toda la dirigencia política, ¿no? Entonces ahí hay desafíos porque tiene que mostrar muchos resultados y buenos el gobierno para poder torcer esa mentalidad, ¿no? Y luego, por último, hay mucha resistencia institucional, la sigue habiendo. Gremios, el Congreso, sindicatos, claramente que ahí hay una fuerte resistencia, pero la gente en general, estas organizaciones no gozan de la buena consideración del votante. O sea, el votante a los sindicatos no los quiere nada. Entonces, cuando el gobierno se opone a los sindicatos, lo aplauden al gobierno. De hecho, una anécdota reciente es que los sindicatos paralizaron los aeropuertos. Imagínense las escenas de la gente encerrada en los aviones sin poder bajar. Fue un desastre, lo que hizo que el gobierno, al pelear contra eso, se transformara, o sea, le subiera la imagen positiva, ¿no? Pero no deja de ser un problema, porque aumenta el conflicto, ¿no? Y estos grupos resisten con medidas de fuerza y eso es un problema para la convivencia pacífica, ¿no? Así que esos son desafíos importantes. Iván, muchas gracias, mucho gusto y que tengan suerte. Ojalá, obrigado. Gracias a ustedes.